en la sala. Les recuerdo que, bueno, Josefina admite que hagan preguntas mientras que ella dé la charla. Obviamente, eh, todos con el micrófono silenciado si levantan la mano y esperan a que o yo o Josefina les digamos que puedan preguntar. Y después, obviamente, al final de la charla va a haber un espacio para también volver a hacer preguntas y un espacio de discusión más que nada. Y si quieren, Aldi, Josefina, vamos a empezar. Yo te presento, Josefina, a menos que vos quieras hacerlo sola, pero bueno, no, más que nada para decirles a los que están acá escuchándote de quién van a escuchar todo esto, ¿no? Así que para los que no la conocen, ella es Josefina Vallarre, es ingeniera en materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también es doctora en ciencias materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, universidad en la cual hoy en día es docente para grado y posgrado en la Facultad de Ingeniería, y desde 2018 es investigadora de CONICET, en donde también investiga más que nada, bueno, lo que nos va a contar hoy, todo este espectro tan específico que tiene. Y una curiosidad es que a principio de este año la seleccionaron como una de las 25 mujeres de la ciencia de la empresa 3M y es de las dos argentinas, o sea, ella y otra argentina más fueron seleccionadas de todo el continente para esto. Así que, Josefina, muchísimas gracias por venir y nada, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación. Primero, a los chicos de LITVA, la verdad que es un placer. Yo soy docente de hace más de 20 años, desde el año 2000 empecé. Ahora les voy a contar un poquito de mi vida académica para que tengan una idea. Y les voy a compartir ahora la pequeña presentación. Yo les decía que soy docente de hace muchos años, me gusta mucho la docencia y me gusta mucho la divulgación. Quiere decir que a mí lo que me gusta es contar lo que sé y lo que hago y compartirlo, que eso creo que es lo más importante que tiene un docente investigador, que tiene que poder transmitir ese conocimiento. Y en este caso, yo les voy a contar el día de hoy lo que estoy trabajando. Esperen que no me aparece la ventana para compartirles. Ahí está, compartir. Bueno, yo les voy a contar un poco de mis temas de trabajo y de mi trayectoria para llegar a este punto donde estoy y sobre todo el trabajo que hacemos en la Facultad de Ingeniería y en el INTEMA. El INTEMA es el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Materiales que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es mi lugar de trabajo y es donde me formé desde muy temprana edad trabajando en prótesis. Yo trabajo en biomateriales. Pero ante nada soy ingeniera, como son o van a ser ustedes, que es una profesión muy, muy interesante, muy demandante, no somos tan cuadrados como todo el mundo dice, y yo intento ser investigadora y no morir en el intento, tratando de pasarlo lo mejor posible, y de hecho me apasiona lo que hago y creo que ese es el gran detalle cuando uno trabaja en carreras que le gustan tanto, ¿no? Y que lo hacen con muchas ganas porque hay una pasión detrás. A ver, ¿dónde trabajo? Mar del Plata. ¿Qué les voy a decir de Mar del Plata? Ahora estoy encerrada en mi casa hace unos cuantos días, pero Mar del Plata es muy, muy bonito y dentro de Mar del Plata está este instituto que pertenece al CONICET, como les dije. Este instituto es bastante grande, es un instituto de doble dependencia, como les dije, con más de 100 investigadores, estos datos son de 2018, con un porcentaje alto también de becarios, esos becarios son diferentes entidades. La Universidad Nacional de Mar del Plata da becas, también CONICET, también la SIC, que es la Comisión de Investigaciones de la Provincia de Perdón, Buenos Aires. Josefina, perdón que te interrumpa. Mira que no se están pasando las diapositivas. ¿Lo tenés puesto como presentación? A ver. Ahí está, ahí pasan. Es porque lo tenías como presentación, como pantalla completa. Acá nos están diciendo que lo pongas en modo presentación antes de compartirlo y si no, de última, si no lo A querés poner ver, en pantalla completa, así va bien que se ve bien también. pero se ve lo del costado, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve lo del costado. Y a ver cómo es acá.
modo pantalla completa. Si no, lo que tenés que hacer es Porque dejar, si yo pongo ahí, no se claro, pasan. exacto. Y yo pongo ahí sí. Y si no, lo pongo directamente en pantalla completa. O si no, les escondo esto, así. ¿Quieren? Ahí está, perfecto, dale, así puedes seguir así. Excelente. Así agilizamos. Bueno, les decía que el CONICET tiene bastante gente trabajando. Somos en un instituto que en su momento estaba dentro de la Facultad de Ingeniería, empezó como un anexo en la Facultad de Ingeniería, porque un grupo de investigadores que venían de otras disciplinas empezaron a trabajar en ciencia de materiales y querían algo que los nuclee, y apareció ahí, se creó el INTEMA por el año 82, 1982, y hoy en día tenemos la posibilidad de tener este enorme elefante blanco, que como lo ven ahí, es un bodoque de 42.000 metros cuadrados de superficie, con 4 plantas, que estamos trabajando. Todavía no está completamente terminado, pero estamos mucho más extendidos, es decir, es estos bodoques que tenemos acá, que lo que era antes en la Facultad de Ingeniería, que teníamos un anexo. El INTEMA está separado en diferentes grupos de investigación que todos están relacionados con ciencia e ingeniería de materiales, sobre todo ciencia y tecnología de materiales. Uno de esos grupos es en el área de ingeniería, de electroquímica aplicada. ¿Y qué tiene que ver la electroquímica aplicada con lo que hace Josefina? Bueno, ya van a ver más adelante, y cómo fueron mis comienzos les voy a contar, y cómo terminamos trabajando en prótesis, ¿sí? Pero primero les voy a contar quién soy yo. Ay, acá está. ¿Quién soy yo? Soy señora de hace bastantes años, soy ingeniera en materiales y doctora en ciencia de materiales, como lo dijo bien Matías. Soy profesora de grado y posgrado desde el 2014, pero empecé como ayudante en el 2000 de la Facultad de Ingeniería. En este momento soy vicedirectora del Departamento de Ingeniería en Materiales, fui muchos años directora del departamento, la directora más joven del departamento. Me gusta también mucho la gestión y me gusta tratar de coordinar entre alumnos y docentes para que la carrera, digamos, fluya y tengamos ingenieros de calidad en lo posible. Soy investigadora independiente desde el 2018, pero entré a carrera de investigadora en el año 2009, así que desde el 2009 yo trabajo como personal estable de CONICET, que es la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas. Además, soy hincha de San Lorenzo, como se ve acá en la foto, con un equipo muy grande de sincrotrón, de energía sincrotrón en Francia, en el Soleil de Francia, que tuve posibilidades de hacer bastantes estancias externas cuando estaba haciendo mi carrera de doctorado y después. Una de ellas me llevó a ganar una beca, pero no se dice beca, sino se dice fellowship, porque es para gente más vieja como yo, de la Fundación Alexander von Humboldt. Esto es en Alemania, ¿sí? Yo soy fellow de esta fundación que nos auspicia a gente que trabaja en diferentes puntos de la ciencia, y por eso, bueno, el 2018, 2019 estuve allá, y bueno, y planeo seguir yendo y viniendo, fortaleciendo los lazos entre Argentina y Alemania. Y como decía Matías, me dieron el premio este de 3M de las 25 mujeres en Latinoamérica, pero en el medio, en el 2019, a fin de año, me dieron algo que me llena de orgullo, que es el premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias en el área de tecnología. Y tengo 2 hermosos bebés que no son tan bebés. En esa foto que está ahí arriba, somos mis 3 hermanos y yo. Hace muchos, muchos años, cuando disfrutaba de la vida sin tener que estar todo el día sentada en una silla estudiando. Pero bueno, luego de eso vino mi carrera. Yo empecé ingeniería en el 98, para que se den una idea. Y aquí estamos. Bueno, hablemos de lo que nos viene acá el tema, que es de la ciencia de materiales, es de los biomateriales y no es de mi historia, no es de qué son los materiales y cómo fueron evolucionando a través del tiempo, ¿sí? Ustedes trabajan en ingeniería, trabajan en la parte de ingeniería química, en biotecnología, algunos más ligados con materiales, pero la ciencia de materiales
fue evolucionando a través del tiempo para tener diferente disponibilidad y tecnologías de los mismos. Es decir, a través de la tecnología y el avance de la tecnología, se pudieron transformar esos materiales para llegar a diferentes fines o diferentes utilidades que queremos darles. El rol de la ciencia e ingeniería de materiales está ligado con el desarrollo tecnológico. Tenemos materiales, se van modificando esos materiales, pero siempre para aplicaciones específicas. Esto es en lo que trabaja siempre el ingeniero. El ingeniero quiere ver un producto final, quiere ver algo terminado. La ciencia de materiales no hace ciencia básica o pura, siempre es aplicado, ¿sí? Aplicado a un desarrollo tecnológico. Intentar ver cuáles son los materiales que hay, generar nuevos, seleccionar mejores materiales o de los materiales existentes, los mejores para esa prestación, evaluar su comportamiento, ¿sí? Calcular y diseñar, ¿sí? Y además procesos de fabricación de esos materiales hasta llegar a un producto final. ¿Cómo ha evolucionado esto de la ingeniería en materiales y de la ciencia de materiales? Y tiene que ver con el desarrollo tecnológico y de las civilizaciones. Los materiales de construcción no son los que eran antiguamente. Antiguamente, material de construcción, nos basábamos en hormigones, en piedra, en todo lo que son materiales arcillosos. Los materiales para la construcción actualmente hay mucha parte de diseño de polímeros, ¿sí? De materiales plásticos, de materiales compuestos que tienen diferentes fases, que pueden hacer que la performance de esa estructura sea mejor, que cumpla mejor las funciones. También está muy ligado al deporte. El cambio en la tecnología del deporte está asociado con esos materiales que se utilizan para diferentes tipos de deporte. Los cuadros de las bicis son de aleaciones de titanio o de algún tipo de compuesto con, puede ser con alguna fibra de carbono, ¿sí? Para que los cuadros sean más livianos. Acá en Mar del Plata tenemos mucha parte del desarrollo con el mar, es decir, la parte de tablas de surf, inclusive de snowboard también, son materiales compuestos, laminados, es decir, capa a capa, que se fueron cambiando. Las primeras tablas de surf, la tabla de surf de mi papá era de madera maciza, ¿sí? La mía es de material compuesto, la tengo archivada hace años, la verdad, pero es de un material compuesto que ayuda a la flotación. ¿Cómo va cambiando la ciencia de materiales para optimizar el desarrollo de la civilización? La industria automotriz, naval y aeroespacial son tres industrias que se han altamente beneficiado con el desarrollo de nuevos materiales y de la producción de materiales de forma tal de alivianar los vehículos, por ejemplo, para tener mejor flotación, para tener menos gasto de combustible, mejorar la performance de esos dispositivos, ni hablar de algo súper de punta como es la Fórmula 1. El año pasado, cuando empezó la cuarentena, me dediqué a analizar Fórmula 1 y autos de Fórmula 1, y la cantidad de materiales y materiales de última tecnología puestos en juego, y cómo varía la performance del auto, es decir, lo que rinde el auto de un material sutilmente cambiado al otro es abismal. Ni hablar de todos los que son las gomas, ¿sí? La parte de caucho y los refuerzos que tienen esas gomas para soportar las grandes velocidades que están en las diferentes pistas. Eso nos lleva a un desarrollo de tecnología de materiales ultra livianos que sean súper fuertes, ¿sí? Para poder también agilizar estas estructuras y que también tengan las condiciones de seguridad aptas. Otra de las ramas son los materiales metálicos utilizados para diferentes aplicaciones. ¿Qué tienen en común? El rotor de una turbina de generación eléctrica que trabaja a altas temperaturas con una prótesis dental para reemplazo de piezas dentales perdidas. Las dos, por ejemplo, están hechos del mismo material, fabricados con una aleación de base níquel y cromo. Como dos aplicaciones diferentes utilizan el mismo material.
Escuché una campanita, que eso quiere decir que alguien tiene Sí, una eso te pregunta. quería decir. Ahí Belén tiene una pregunta. Belén, si querés, puedes abrir el micrófono para preguntar. Belén, ¿te escuchamos? También la puedes hacer Bueno, en el chat si no tenés si micrófono. no lo haces por el chat, Belén, bueno, entonces seguimos. ¿Cómo tenemos un mismo material, en este caso un material metálico, que puede utilizarse para dos aplicaciones diferentes? ¿Qué tienen en común los motores de propulsión de los transbordadores espaciales con las prótesis de cadera? Los dos están hechos de una aleación de titanio, aluminio y vanadio, una aleación muy resistente, anticorrosiva y liviana, con unas propiedades mecánicas extraordinarias. Entonces, esta ingeniería de ciencia de materiales se puede llevar a diferentes escalas en un mismo material o en diferentes materiales y manejamos desde la nanoescala, que ahora la parte de nanotecnología, bueno, ya hace 20 años se trabaja muchísimo con nanotecnología, y yo algo de nanotecnología les voy a contar, pasando por la microescala a la macroescala. Todo tiene que ver con el diseño y la búsqueda de mejores materiales para diferentes aplicaciones. También otro tipo de materiales que ha evolucionado mucho en el tiempo y que se utilizan en otro campo son los materiales biomédicos, de uso biomédico. Acá hay unos ejemplos nada más. Estamos hablando de válvulas cardíacas, corazón artificial, que es básicamente de un polímero, pero las válvulas pueden ser de carburo de silicio, pueden ser de carbono, ¿sí? de alguna aleación de titanio también, los reemplazos de las articulaciones. Hablamos de un montón de biomateriales, de materiales que pueden incorporarse en el cuerpo y del cambio que se ha dado en el tiempo de estos materiales. Y para poder llegar a esto de la ciencia e ingeniería de los biomateriales, ¿solamente es el ingeniero en materiales? ¿Solamente Josefina encerrada en su laboratorio? No. La interdisciplina es completamente necesaria para el trabajo, les diría que en cualquier subdisciplina de la ciencia de materiales. En este caso, la parte de biomateriales, necesitamos las ciencias biomédicas y las especialidades biomédicas con las ciencias básicas y las ciencias de ingeniería para trabajar en el desarrollo y mejora de materiales para uso en la parte médica. Ya que estamos hablando de los biomateriales, definamos qué son los biomateriales. Los biomateriales pueden ser de origen natural o artificial. Los que más conocemos son de origen artificial, pero hay biomateriales también de origen natural, ¿sí? Algunos corales, que son también muy ricos en calcio y fósforo, que pueden llegar a actuar como sustitutos óseos, ¿sí? Pueden ser de origen natural, algún biomaterial que puede usarse a partir de un animal, ¿sí? de un modelo animal para insertar en el cuerpo humano, ¿sí? Por más asqueroso que parezca, por ejemplo, la piel de cerdo liofilizada es muy, muy, muy similar a la del humano, ¿sí? Y esos pueden usarse para tratamiento de quemaduras. Lo fundamental es que este biomaterial tiene que reemplazar estructuras biológicas perdidas o que presentan un deterioro o una malformación por una enfermedad, por un accidente, y tienen que restaurar esa función o esa estructura perdida en el cuerpo. ¿Qué tipos de materiales se implantan? La verdad que de las familias de los materiales, que tenemos tres grandes familias, que son los metales, cerámicos y polímeros, y después tenemos los materiales compuestos, que son los que llevan partes de los dos, de cualquiera de esas familias, pero de a dos. Hay de todo en el cuerpo humano. Esta es la mujer biónica, que yo estoy bastante cerca de la mujer biónica porque tengo lentes de contacto, por ejemplo. También es un biomaterial que no se implanta, pero pueden ser los lentes intraoculares, pueden ser implantados. Tenemos toda la parte de auditiva para el reemplazo de tímpano, que eso puede ser cerámico también, rellenos óseos,
lo que decíamos de la córnea, eso es en la parte de cerámicos. Tenemos en la parte de los plásticos, implantes mamarios de silicona, coronarios, toda la parte de la parte arterial, donde se hacen pequeños reemplazos, articulaciones. Para las articulaciones tenemos un implante que está compuesto una parte por el metal y una parte por el plástico, para hacer buena, justamente, articulación, que trabaje el polímero como un símil cartílago. Y los metales son los materiales que tienen mayor resistencia mecánica, sobre todo, y es para soportar grandes cargas, grandes solicitaciones, grandes tensiones. Se usan para implantes de codo, rodilla, cadera, clavos de fijación, placas de fijación de fractura, y para materiales compuestos también, esos que les decía, las válvulas cardíacas, rellenos reabsorbibles, clavos de fijación también de material compuesto, y ahí subimos y volamos con la imaginación, porque a partir de la ciencia de materiales y de lo que se sabe hoy en día y en los últimos años, se puede jugar mucho y se puede innovar mucho y mejorar los dispositivos actuales. Cualquier material lo puedo implantar. Digo, bueno, tengo un metal, tengo el hierro que tengo en la reja acá afuera en mi casa. ¿Se puede implantar? No. Los materiales que se pueden implantar tienen que tener ciertas características. Un material, cuando está en reacción con el tejido biológico o en el tejido circundante, puede tener diferentes reacciones. Si se genera muerte o necrosis, lo que se llama del tejido circundante, el material es tóxico. Puede ser que no todo el material sea tóxico, pero algunos de los componentes, por ejemplo, de una aleación metálica pueden ser tóxicos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. A mí no me gusta decir que un material es inerte, porque ningún material es inerte del todo. Entonces son casi inertes. ¿Qué hace ese material? El cuerpo lo ve, los glóbulos, todos lo miran, ese material, no le dan bola, lo pasan de largo, y se genera un tejido, una cápsula de tejido fibroso alrededor del implante, y no lo rechaza, pero no lo considera como propio. Un material bioactivo es el que el cuerpo lo ve y lo considera como parte de su organismo. Entonces hay una relación entre el material y el tejido circundante. Ahí se genera un proceso de bioactividad. El material se va a integrar de alguna forma a la estructura. Parecido es un implante biodegradable, que también es bioactivo porque lo reconoce el cuerpo como propio, pero se va a ir degradando, se va a ir perdiendo a partir que pase el tiempo. Va a cumplir su función y después se va a degradar. Esa es la clasificación. Es decir, nosotros podemos poner en el cuerpo de casi inerte para abajo, ¿sí? Tóxico no podemos poner. Es necesario que un material que esté en el cuerpo humano sea biocompatible, ¿sí? Que es la habilidad de ese material de ser aceptado por el cuerpo y por el cuerpo del paciente, porque cada paciente tiene una estructura levemente diferente, ¿sí? Y puede generar una respuesta inflamatoria cuando algunos pacientes no lo generan. Como verán, Josefina, que soy yo, aprendí mucha terminología específica de medicina porque no me quedó otra. Además me gusta mucho, pero tuve que meterme a estudiar en mi carrera de grado, al final de la carrera y en el doctorado, cosas médicas, porque tenía que hablar con los médicos. Entonces, y que la inflamación y que los glóbulos blancos y todo eso, tuve que aprenderlo porque trabajo en interdisciplina. Yo sola no voy a poder, pero tengo que poder comunicarme con el resto de mis colegas y las personas que trabajan conmigo. Ejemplos de biomateriales ya venimos diciendo un montón. Nosotros nos vamos a focalizar en este humilde curso en implantes, y sobre todo en implantes metálicos, ¿sí? Es decir, que van a cumplir una función de generalmente sostén en el cuerpo, y más que nada a mí me gustan los implantes de cadera. Seguimos un poquito más con los ejemplos de los biomateriales y metálicos, ¿sí? Esto no es metálico, pero las primeras dentaduras, por ejemplo, del siglo XVIII, dentaduras de madera, y eso es un biomaterial. Después está este señor Chandley,
que es un señor inglés que hizo el diseño de una prótesis de cadera con una estructura y una forma muy particular que de hecho hoy en día se sigue utilizando. Después les voy a explicar bien cuáles son las diferentes partecitas que tiene la prótesis, ¿sí? Esto es una radiografía de la prótesis implantada ya en el fémur. Acá está el fémur y acá está la cadera. Después vamos a ver otros casos más adelante. Entonces necesitamos básicamente 4 condiciones fundamentales para poder validar el uso de un material, de un biomaterial metálico como implante. La resistencia a la corrosión, ¡clan! Y acá es la primera vez que aparece corrosión. Ah, esta mujer trabajaba en electroquímica aplicada. Yo me acuerdo algo que vi en Química 1, que era que la electroquímica tiene que ver con la corrosión. Eso que gana, pierde electrones, bueno, sí. Lo que yo quiero es que el material que está dentro del cuerpo no se degrade de una forma que no me gusta a mí, ¿sí? Que no genere la liberación de iones o de partículas metálicas al cuerpo. Que hablamos de la citocompatibilidad o la citotoxicidad, de eso que sea tóxico o no el material, bueno, tiene que tener buena resistencia a la corrosión. Obviamente ser biocompatible, ¿sí? Citocompatible, ahí apareció, buenas propiedades mecánicas o aptas para la aplicación que vamos a darle, ahí aparece la cabeza ingenieril a más no poder, y una buena relación costo-beneficio. Ahí no hay que olvidarse de esos puntos. El balance económico es muy importante también. Si yo hago una prótesis de diamante, será muy inerte, pero el costo me va a ser enorme, ¿sí? El éxito de un biomaterial depende de 3 factores, y esto hablamos siempre en implantología. Hay 3 patas de la mesa. Una es las propiedades, el diseño de la prótesis, la biocompatibilidad, todo lo que le ponga arriba, el hago de diamante, el hago de acero, el hago de lo que sea, las propiedades y la superficie y el diseño y la biocompatibilidad del implante. La otra pata es la condición clínica del paciente. Y la tercera pata es la competencia o la habilidad del médico para realizar la operación y el seguimiento posterior. 3 patas de una sillita. Si una de esas patas no anda bien, se cae la silla, ¿sí? Entonces, es muy importante que se den estas condiciones para el éxito de un implante. Y ya nos vamos a los metales, porque yo les dije que yo era metalera, lo mío son los metales. Trabajamos con metales y aleaciones que se usan generalmente para implantes. Esto es acero inoxidable, el mismo del de la mesada de la cocina, del de la bacha, no. Es un tipo de acero inoxidable en particular. Aleaciones de cobalto, cromo, molibdeno, muy pesadas, pero divinas. Yo hice mi tesis de grado con eso, cuando tenía 22 años. Muy, muy inertes, súper biocompatibles, ¿sí? Pero no bioactivas. Aleaciones de titanio, la de los transbordadores. En menor grado se usan tantalio, platino, oro, lo tenemos en la parte de algunos dentales, placas y algunos clavos de fijación que ya quedan ad eternum, ¿sí? Son súper inertes, son materiales muy, muy nobles, ¿sí? Los metales nobles, que esos se incorporan al cuerpo. Los metales se corroen en un ambiente que es hostil. El cuerpo humano es un ambiente hostil para los metales, ¿sí? En consecuencia se van a deteriorar y van a liberar iones en el cuerpo. Entonces, ¿cómo hago yo para elegir los materiales que van al cuerpo? ¿Qué les pasa a los metales? Y los metales se oxidan. Pero ¿cómo puede ser? ¿Es la oxidación de la reja que tengo acá afuera? Los materiales, y sobre todo el acero inoxidable, las aleaciones de cobalto cromo y las aleaciones de titanio, generan una capa de óxido muy finita y compacta, ¿sí? Muy resistente a la corrosión. Eso se llama capa pasiva. Ya está, ya aprendieron algo. El acero inoxidable es inoxidable porque se oxida. Perfecto, ¿sí? Está oxidado el acero inoxidable. Esa capa tiene pocos nanómetros. Es muy, muy finita. 1 por 10 a la 9 metros, ¿sí? Es muy, muy finita y eso hace que el metal que está abajo se proteja.
de la integridad de esa película depende la resistencia del material a la corrosión. Bueno, ya que estamos con todo esto, digamos qué es la corrosión. Vamos a recordar nuestra historia con Química 1 o los chicos que vieron algo en el secundario, por ahí, de reacciones de óxido y reducción. Si la corrosión es algo natural que ocurre y en realidad es la transformación mediante energía de un mineral al metal, y después la corrosión es el metal intentando volver al equilibrio, a ser mineral nuevamente. La excepción son los metales nobles, ¿sí? Oro, plata, platino, tantalio, paladio, ¿sí? Estos, como les decía, intentan volver a su estado de menor energía. En estos materiales cumple un rol fundamental el medio, es decir, la solución en donde están inmersos, ¿sí? Como ingenieros trabajamos mucho en sistemas que están relacionados con diferentes medios. Yo como ingeniera en materiales estoy relacionado con el medio marino, por ejemplo acá en Mar del Plata, toda la parte de gas y petróleo, con las cañerías enterradas, con la tierra y con el fluido que va dentro. El cuerpo humano tiene una mezcla de sales que dentro de esas sales aparecen iones cloruro. Los iones cloruro son lo peor que le puede pasar a un metal y ayudan a este intercambio de electrones, donde se aparecen la oxidorreducción. Un material se oxida y otro se reduce, entonces se nos va comiendo el metal. Bueno, como les decía, esto es una transferencia de electrones, no vamos a ir mucho con el detalle, pero en el caso del hierro, ¿sí?, que es el componente mayoritario de un acero, el hierro se oxida y pierde material, y ese material va al medio, ¿sí?, y la reducción es la reducción del agua, ¿sí? Todo esto sucede a un cierto potencial eléctrico, y ese potencial está relacionado con la velocidad de corrosión. Yo podría disminuir la velocidad de corrosión si yo controlo ese potencial también y disminuyo la velocidad de esa reacción. Entonces, estos materiales que estábamos hablando tienen la capacidad de tener una capa pasiva. Esa capita pasiva muy finita es lo que hace que estén protegidos contra la corrosión. Y ahí tenemos, por ejemplo, estas que están en el medio, son plaquitas de titanio que están oxidadas a propósito con un proceso que se llama anodizado, con diferentes colores, ¿sí? Esto no es una pintura, sino es la capa de óxido que tiene diferente espesor. Por una cuestión óptica, los diferentes espesores hacen que tengan diferentes colores. Otra cosa, otro material que está oxidado naturalmente y que nosotros no nos damos cuenta, es el aluminio. El aluminio también tiene una capa de óxido pasivo, de óxido de aluminio o alúmina, que es muy, muy, muy finita y compacta, y eso hace que no se corroa. Las aberturas ahora están hechas mayoritariamente de aluminio o de PVC, de un plástico, porque el aluminio no se va a corroer, porque tiene esa capa pasiva, además que, bueno, generalmente las pintan. Vayamos rápido con tipos de corrosión, ¿sí? Este material que tenemos, porque esto tiene que ver con nuestras prótesis, se puede picar. El picado es impredecible, no puedo prever cuándo se va a picar o dónde se va a picar una estructura. Y es como un pocito que aparece, ¿sí?, y que generalmente se dan discontinuidades, en fallas del recubrimiento, en rajaduras, y ese pit que se llama, suele estar tapado con productos de corrosión. Entonces, si uno después escarba, ve que hay un pocito abajo, pero está tapado por un óxido que está arriba y está cubriendo, está encubriendo a la picadura, y es la peor forma de corrosión, porque esa picadura muchas veces no las ves y sigue progresando. Otro tipo de corrosión, y se da mucho en prótesis, es lo que se llama rendijas. Tenés rendijas o celda ocluida, que se llama. Queda fluido adentro de un agujerito, donde se juntan, por ejemplo, un tornillo con un remache, y ahí queda fluido. Ese fluido tiene una concentración de oxígeno y de oxidrilos y un pH, ¿sí?, diferente que el medio exterior. Entonces se corroe preferencialmente lo de adentro que lo de afuera, porque no hay una recirculación. Y otro tipo de corrosión que se da mucho en prótesis es lo que se llama corrosión galvánica. No sé si la escucharon alguna vez.
La corrosión galvánica es cuando tenemos dos materiales metálicos en contacto que tienen diferente potencial eléctrico, ¿sí? Si yo tengo un clavo de acero, como tenemos el caso de abajo, y una placa de bronce, uno se va a corroer a expensas del otro, le va a pasar electrones, ¿sí? También funcionan de la misma manera, pero en este caso lo queremos, lo que se llaman ánodos de sacrificio. Son materiales que se corroen para evitar que se corroa el otro. Esto se da mucho también en los barcos. Pero bueno, hay diferentes tipos de corrosión que nosotros queremos evitar en las prótesis o en los materiales metálicos que van dentro del cuerpo. Ya sabemos ahora que el cuerpo humano es súper agresivo. ¿Por qué fallan estos materiales en general? Dijimos, la falla del material puede ser por algún tipo de estos procesos de corrosión, puede ser una falla en el diseño también, puede producirse infección, que es otra de las causas por las cuales hay que hacer una revisión de los implantes. Revisión se llama cuando hay que abrir, volver a sacar y poner otro nuevo, ¿sí? Aproximadamente el 30% de los casos 30 o 40% de los casos que van a una revisión es por una infección, ¿sí? Eso es bastante común. Y otro tema es la falla en la fijación del implante al cuerpo, es decir, que no se quede quieto, que se mueva. Al moverse, esos micromovimientos van a hacer que nunca se pueda estabilizar ese implante y pueda fallar. Les voy a contar los materiales que nosotros usamos. Los que se usan son el acero inoxidable de grado quirúrgico, se llama 316L, por una nomenclatura AISI normas, ¿sí? Y es un acero diferente al que se usa para hacer las jeringas e el instrumental quirúrgico. Esa es una hermosa micrografía de cómo es la estructura del acero inoxidable. Es un acero inoxidable austenítico. En este caso, también tenemos lo que yo les decía, las aleaciones de base cobalto. Son muy inertes, están buenísimas, pero son extremadamente pesadas, son muy densas. Entonces, si teníamos un acero inoxidable, o después vamos a ver un titanio que es mucho más liviano, para el momento de colocar una prótesis de una persona anciana, que vamos a incorporar un peso extra en su cuerpo, preferentemente usar una aleación más liviana, que tenga la misma performance, por supuesto. Y ahí aparecen las aleaciones de titanio, que tienen alta resistencia y bajo peso, son más blandas, pero no por eso menos resistentes. Se usan titanio comercialmente puro, ese titanio CP es comercialmente puro para muchas aplicaciones de odontología, y después para la parte que es de traumatología y ortopedia, se usan aleaciones de aluminio, vanadio, titanio. Se reemplaza el vanadio por niobio, o se reemplaza el aluminio también por circonio. Y lo que les decía yo ahí, las diferencias de color, que muchas veces las empresas hacen estos anodizados a propósito para que el médico traumatólogo no se confunda en las piezas, y le ponen los colorcitos más que nada como indicativos, ¿sí? Como si fuera como pintarlas, pero ahí no le estamos haciendo nada a la pieza porque es un óxido, y estoy ayudando a la protección del material, generando ese óxido de diferentes grosores, y ahí obtener los diferentes colores. Una vez que tenemos todos estos materiales, tenemos diferentes propiedades de los materiales. Estos materiales son muy resistentes. En la parte de ingeniería en materiales, ingeniería mecánica, se trabaja con propiedades mecánicas e intrínsecas de los materiales. Una de ellas es el módulo de elasticidad, el módulo de Young, me escucharon nombrar, o el límite elástico, o la resistencia que tienen a la fluencia, que se llama, es cuando se empieza a deformar un material. Si nosotros vemos los metales, que es, no el primero que es alúmina, que es un cerámico, pero los otros tres que siguen en la lista, son estos que veníamos hablando. Y ahí aparece mi amigo el hueso. ¿Por qué? Porque yo voy a poner una prótesis metálica al lado de un material natural que es excelente, en una performance excelente, pero necesito reemplazarlo porque se rompió. Entonces es muy importante conocer la estructura ósea antes de ponerse a trabajar con biomateriales que van a ir en el hueso. ¿Cómo es el hueso? El hueso es un material compuesto. Como estamos hablando de las tablas de surf, bueno, más o menos.
es un material orgánico-inorgánico que se compone de fibras de colágeno y un mineral que se llama hidroxiapatita. Ahí está la fórmula, ahí abajo. Y lo que tienen a la derecha es una parte de esa estructura. La estructura del hueso está viva, completamente viva. Se renuevan las células óseas cada 10 años en etapa de desarrollo. Es decir, que las células que tenía yo hace 10 años no son las mismas que tengo ahora. Está en continuo movimiento y cambio. Tenemos diferentes escalas también. Tenemos fibras de colágeno, fíjense ahí que parecen fibras musculares. Dentro de esas fibras de colágeno hay cristales de hidroxiapatita que son un refuerzo mecánico y además están pegaditas células osteoprogenitoras que se llaman osteoblastos para generar estos materiales compuestos que tienen una resistencia muy, muy alta. Los huesos que nosotros trabajamos generalmente son huesos largos, ¿sí? Fémur es el amigo acá de la cadera, ¿sí? Que tiene una cabeza. Esta cabeza femoral es la que se suele romper, ¿sí? Que tenemos acá en la cadera. La cadera, esto que está acá, la cintura pélvica que se llama la mariposita, es donde va encajado en este lugarcito que se llama acetábulo, ¿sí? Va la cabeza del fémur. Entonces, estos huesos largos son muy importantes porque nos da la resistencia mecánica a soportar cargas, un montón de diferentes tipos de cargas y esfuerzos mecánicos, y también transportan nutrientes y tienen el sistema nervioso también incorporado. Una de las fallas posibles en los huesos es la osteoporosis, ¿sí? La osteoporosis es una enfermedad degenerativa que se da generalmente después de la menopausia en las mujeres, que es un adelgazamiento de las diferentes trabéculas que se llaman, que son diferentes como filamentos que están dentro del hueso, ¿sí? Entonces, al perder masa ósea, es más factible que suceda una fractura. Las fracturas generalmente son en el cuello o son entre el trocánter mayor, que es este acá, y la base de esto que se llama el vástago, bueno, es la parte del hueso largo del fémur. ¿Cómo sucede en la gente jóvenes? Por los palos que se dan con las motos, ¿sí? Los accidentes de tránsito, los accidentes a alta velocidad, hacen que la tasa de fractura de personas jóvenes sea muy alta. Entonces, como esto existe y es una realidad, hay que pensar en muy buenos materiales para intentar que la vida útil de esa prótesis sea larga, porque la persona joven que se da un palo con la moto y se rompe el hueso de la cadera, hay que ponerle un implante muy bueno, que no haya que cambiarlo cada 20 años, ¿sí? Como suele suceder, 20, ahora, antes era cada menos tiempo, ahora es cada más, por suerte. Entonces, lo que yo quiero es tratar de mejorar esos implantes se llaman permanentes, porque quedan en el cuerpo, ¿sí? Por mucho tiempo. Sé que necesitan alta resistencia y que el uso está condicionado por esta liberación de iones que puede hacer con el medio fisiológico, que es muy agresivo. Las prótesis metálicas, en su gran mayoría, son biocompatibles, pero no bioactivos, ¿sí? No pueden interaccionar con el medio. Estos son ejemplos de diferentes reemplazos de cadera, de cadera no, estos son de húmero y de codo, y acá está mi amigo de la cadera, ¿sí? Esta es la prótesis tipo Chandley, que se pone en el canal femoral, ¿sí? Va adentro del hueso, adentro del caracú del hueso, y lleva esta copita, ¿sí? Que va en el acetábulo de la cadera. Es una operación de 6 horas, bastante cruenta, ¿sí? También me ha tocado presenciar para ver de qué se trataba y qué es lo que tiene que soportar mi material para poder diseñarlo mejor. Entonces, la parte que está en contacto con el hueso, que es esta que está acá, que va a presión adentro de la cadera, tiene que tener buena osteointegración, porque yo quiero que esto quede fijo en el hueso y no se mueva, y no genere infección, y no le dé posibilidad a nadie que entre ahí. Entonces, para estas fallas de prótesis, lo que intentamos es aplicar recubrimientos protectores y bioactivos para mejorar las prótesis metálicas y que no fallen. ¿Qué buscamos? Reducir el número de rechazo de prótesis,
maximizar el tiempo de reemplazo, esos que les decía, y optimizar y minimizar los costos del tratamiento, porque ese es otro punto. Yo no quiero estar día por medio yendo al médico por diferentes cositas que le pasa a la prótesis. Yo quiero ponerme la prótesis y no ir de acá hasta tener que hacer un control a los 2 años y periódicamente. El objetivo de trabajo de nuestro grupo es modificar la superficie de implantes metálicos para promover la osteointegración y trabajar de manera conjunta con el servicio de ortopedia y traumatología del hospital regional que tenemos acá en la zona, para ver cuáles son los materiales y cuáles son los problemas que ellos quieren abordar. Es un ida y vuelta y es un trabajo en equipo interdisciplinario. Entonces queremos una superficie bioactiva o funcional, resistente a la corrosión y resistente a la formación de biofilms. Los biofilms son los que causan las bacterias. ¿Cómo hacemos esta búsqueda? ¿Sí? Lo que queremos es evitar usar un pegote. La prótesis se podría ponerle un cemento que se llama un cemento acrílico y pegarla dentro del hueso. Lo que queremos es evitar el uso de ese cemento, porque si yo tengo que ponerle una capita de cemento o de un material que va a ser de aglutinante a la prótesis, tengo que comer un pedacito más del agujero del hueso femoral para poder meter adentro ahí el vástago de la prótesis. Entonces yo quiero que entren a presión y no tener que usar cemento. Y quiero que esa bioactividad se genere naturalmente, ¿sí? Que se unan naturalmente la superficie de mi prótesis con el hueso. Es muy importante cambiar esa superficie de manera tal de lograr, mediante química, mediante la rugosidad, que es el estudio de diferente, igual la topografía de la superficie, de las formas y de qué tan rugosa es la superficie, para obtener mejor osteointegración. Entonces, como les decía, tenemos estos desafíos, ¿sí? Acelerar la estabilización de los implantes, maximizar el tiempo de reemplazo y contribuir al desarrollo de insumos nacionales para lograr una reducción de costos de las prestaciones. Esa es otra cosa. La mayoría de las prótesis, por decirles, el 95% de las prótesis colocadas en este momento son importadas, sobre todo de cadera. Y estos son los materiales con los que nosotros trabajamos en mi grupo, y ahora estamos con algunas cosas nuevas, pero sobre todo con aleaciones de cromo cobalto, acero inoxidable, que es con lo que yo hice mi tesis doctoral, y algunos materiales más nobles como titanio puro, circonio, que es un primo hermano del titanio, y otros tipos de aleaciones. Trabajamos en 2 líneas. Yo digo trabajamos porque somos un grupo de trabajo, yo les digo, yo no trabajo sola, en implantes permanentes y en implantes temporarios o transitorios. Y tratamos de modificar superficialmente con recubrimientos, que es básicamente mi línea de trabajo, o con procesos de anodizado. El anodizado es lo que yo les decía, que tiene esos tornillos de titanio que tienen diferente color, pero si yo modifico todavía más ese tratamiento, puedo lograr óxidos más compactos y más protectores. Acá venimos más en la técnica, ¿sí? Mi vástago de la prótesis yo lo puedo recubrir con un sistema que se llama bicapa. La primera capa es esta amarillita, que es protectora. Y el segundo es con partículas bioactivas. Y utilizo partículas de vidrio o vitro cerámico, parientes de la hidroxiapatita, que era lo que habíamos visto que tenía el hueso. Otra técnica es la mejora de la superficie de los materiales y para prevenir la corrosión mediante este proceso de anodizado. Y otra de las tecnologías que estamos utilizando es agregar a la segunda capa algunas partículas o algún tipo de componente que contenga un material o algún fármaco antibacterial. En este caso yo trabajé en mis últimos años con gentamicina y partículas de sílice. Ahí estamos a escala nanométrica, muy chiquitito. Una de las tecnologías, ¿sí?, para depositar estas capas, esto es el tornillito, un tornillo, por ejemplo, y esto es lo que yo quería hacer, y lo que logré, son capas, la primera capa más protectora y con partículas de vidrio bioactivo, y la segunda capa tenía una mezcla de materiales más orgánicos,
compuesto relacionado con la gelatina, ¿sí? Donde tienen nanopartículas bioactivas. ¿Cómo se prueban estos materiales? Yo trabajo en el laboratorio. Y de acá a que llegue a una clínica donde se pueda implantar en una persona, hay un largo camino, no solamente científico y tecnológico, sino burocrático y de papeles también. Entonces yo trabajo en la modificación superficial, hago todos los ensayos in vitro que se llaman, que son en el laboratorio, ensayos de superficie, de rugosidad, de bioactividad, ensayos electroquímicos para ver la resistencia a la corrosión, cultivos celulares, a ver qué pasa cuando yo le tiro células arriba, a ver si pegan, si no se pegan, ensayos antibacteriales. Si eso da ok, vamos a los ensayos in vivo. Los ensayos in vivo nosotros llegamos hasta rata, ¿sí? Usamos un modelo de rata y ponemos implantes muy chiquititos, como alfilercitos, en los tibias o fémur de las ratas. Si eso no funciona, vuelta a cero. Lo mismo que si los ensayos in vitro no funcionan, vaya 3 casillas para atrás y siga trabajando en mejorar la superficie, ¿sí? Y esto lo hacemos con un montón de técnicas y hay un montón de gente relacionada con eso. Técnicas de superficie muy específicas, de ver propiedades de composición, ya les decía yo, de superficie propiamente dicha, de rugosidad, de adherencia de esas capas, ver el comportamiento electroquímico. Este marciano es una celda electroquímica, ¿sí? Para medir la corrosión. Otros ensayos in vitro que se hacen son cultivos celulares. Estos cultivos celulares lo que se hace es probar a diferentes tiempos un tipo de célula en particular y ver cómo crece, si se alinea. Estas son las células que están así como largaditas, que parece césped. Esas células son las que más le gusta el material, están más esparcidas. Si están redonditas, quiere decir que se hacen una bolita y esas no se adhieren bien a la superficie. Acá tenemos otro ejemplo del material que yo estaba trabajando, el último que estuve trabajando, que es por spray, y es sobre una aleación de magnesio que es degradable. Y lo que tienen estas bolitas acá arriba son nanopartículas de gentamicina, ¿sí? Con sílice y gentamicina. Y acá tenemos estos cultivos celulares, que acá tenemos sin el material, siempre se hace un cultivo que se llama el blanco. Esto es con el magnesio sin nada, y acá con la capita arriba, con nanopartículas y sin nanopartículas, ¿sí? Y tenemos acá este hermoso collage de colores, quiere decir que las células crecieron, se adherieron y se están multiplicando como locos. Acá también tenemos la morfología, esto es un acero inoxidable, y esto es como se ve con fluorescencia en las células. Esto es apasionante. Fíjense, lo rojito es el citoplasma de las células, ¿sí? Vendría a ser la parte del cuerpo, y el núcleo de la célula, el cerebro de la célula, es esto azul, y nosotros vemos cómo se van alargando. Este es un acero inoxidable. Esto es un titanio, que el titanio le gusta a las células. Y esto es un material recubierto que hice yo, ¿sí? Con unas capas, y eso, bueno, mi grupo de trabajo, con unas capas que tenían vidrio bioactivo y les encanta, ¿sí? A las células. Todo esto que ven acá que parece tela de araña, son todas las células interconectadas entre ellas. Otro tipo de ensayos que se hacen son antibacteriales, si es que le estamos poniendo algún material que sea antibacterial. En el caso de estas nanopartículas de gentamicina, se hacen test para ver la liberación de las drogas y ver cómo eso va a liberarse y va a influir en que se propaguen, se formen estos biofilms de bacterias o no. Estos casos, lo que se ve acá, esto se llama halo de inhibición, ¿sí? Esta cosa transparente que ven alrededor es que las bacterias no se acercan a este material que tenía los recubrimientos. Y es muy importante eso también para ver que sean bactericidas. Y después pasamos a la parte más linda quizás, que son los ensayos in vivo. Una vez que todo lo in vitro pasa satisfactoriamente, hacemos ensayos in vivo. Y estos ensayos in vivo no es solamente lo que se llama histología, que es esto. Esta es la patita de rata acá adentro, ¿sí? En un tubito de acrílico que después se corta y se analiza. Esto es la histología, ver el crecimiento de los tejidos. No solamente es eso, sino que también analizamos otras cosas. Esto es una microtomografía computada,
como la tomografía que te hacen en el Instituto Radiológico, pero micro, a nivel muy chiquitito. Acá vemos con otras técnicas de tinción específicas el crecimiento del tejido óseo. Acá hay otras técnicas más complicadas. Esto también es para ver la dureza de los diferentes huesos que tenemos y que estamos generando. Esto es nanoindentación. Nos hemos capacitado mucho en cosas muy diversas que hacen que finalmente tengamos resultados buenos después de muchos años de estar trabajando. Buscamos materiales con buena resistencia a la corrosión, inhibición de la adición bacteriana, o también en algunos casos posibilidad de evitar la proliferación de esas bacterias, ¿sí? Mayor velocidad de aposición mineral, que se llama ese MAR, no importa, un tejido ordenado, lindo, es decir, que se pegue la prótesis al hueso que estaba ahí en contacto. ¿Cuál es el futuro? Sabemos entonces que los materiales, y sobre todo la superficie de los materiales, cumple un rol fundamental y que hay que controlarlo, controlar esa superficie y diseñar materiales que sean a medida. Hay que seguir investigando en la comprensión de todos estos efectos que tiene la superficie y el medio relacionados con el implante para cortar los tiempos de integración. En nuestro país, fundamentalmente, tenemos necesidad de desarrollo de nuevos biomateriales, y en el caso que trabajamos nosotros, materiales metálicos, para mejorar el comportamiento en servicio, por ejemplo, de los aceros inoxidables, que si uno va a Europa y habla de implantes de acero inoxidables, te miran con cara muy rara porque no se usa en Europa, pero en todos los que son países en vías de desarrollo, hablamos de Sudamérica, Indonesia, toda la parte del oriente asiático, ¿sí? Se siguen utilizando este tipo de materiales porque el poder adquisitivo de la media de la población no es como para utilizar lo que se llaman materiales premium. Pero esos materiales premium, el titanio, también puede producirse a escala local y mejorar la performance de esos dispositivos y sustituir las importaciones, ¿sí? Y siempre buscar nuevos materiales, y en el caso de materiales para implantes temporarios, clavitos que los pongas y después los tengas que sacar, ¿sí? ¿Qué rol cumple la ingeniería y la ciencia de materiales? En la interdisciplina, ¿sí? Mecánica, física, ingeniería industrial, la química, ¿sí? Ahí va también la ingeniería química, medio ambiente, medicina, biología, todo está comprendido en la ingeniería en materiales para hacer un trabajo interdisciplinario. Nosotros tendríamos que ser un nexo, por ejemplo, los ingenieros que estamos trabajando con diferentes especialidades, bueno, no solamente los materiales, ¿sí? Es muy importante la transdisciplina, ¿sí? Hay que interiorizar a los colegas en la ciencia de los materiales para poder llegar a tener desarrollo de productos que nos ayuden a todos, ¿sí? Si nosotros hablamos en términos que el médico nos pueda entender, es más fácil la comunicación y podemos llegar a lo que nosotros queremos, que son productos masivos, económicos y viables en nuestro país. Este es una parte del equipo de trabajo que tenemos. La jefa de la línea de investigación es la doctora Silvia Seré, que está acá en el medio, ¿sí? Ella es mi mamá en la ciencia, ¿sí? Estoy con ella hace más de 20 años trabajando en este grupo, que éramos las dos solitas, y en este momento somos un montón. Fíjense que hay traumatólogos y una veterinaria que trabaja con nosotros. Tenemos investigadores extranjeros que trabajan con nosotros desde siempre, ¿sí? Y que nos ayudan a seguir colaborando y seguir creciendo. Y yo, como Josefina, mi equipo de trabajo, además de este, es este, ¿sí? El apoyo de cuando uno es investigador, por eso digo no morir en el intento, porque uno puede tener toda la pasión que quiera, ¿sí? Pero esto es un complemento de la vida. Entonces, primero, uno tiene su familia, tiene sus afectos, y el trabajo nos complementa en esta vida. Sin el apoyo de mi familia, yo no podría haber hecho todas las locuras que hice, básicamente de mi marido, por ejemplo, y de mis hijos también, que me siguen apoyando en todo este trabajo que muchas veces demanda más tiempo del que tendría que ser. Y yo les contaba que la doctora Silvia Seré
es ingeniera química, ¿sí? De la Universidad de Mar del Plata, y ella es mi mamá en la ciencia. Su mamá es la doctora Susana Rosso, que acá en Mar del Plata es una eminencia en corrosión, ¿sí? Ella fundó parte del instituto donde trabajo yo y fue la tutora y la formadora de mi formadora. Entonces somos 3 generaciones de mujeres en la ciencia intentando siempre tirar para el mismo lado. No somos un grupo de todas mujeres, como habrán visto, hay un montón de varones, pero siempre tirando para el mismo lado y formando a la gente que sigue, ¿sí? No hay mejor cosa que la transmisión del conocimiento, y eso va desde un abuelo al nieto o a un abuelo a cualquier persona que quiera escuchar, y también va en la ciencia. Así que muchachos, muchachas, sigamos estudiando, sigamos trabajando en la ingeniería. Muchas gracias. Inky Cerebro están siempre conmigo. Las ratitas forman parte de mi vida hace mucho tiempo y bueno, muchas gracias por escuchar y estoy abierta a las preguntas que quieran hacerme. Acuérdense que pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat directamente, no hay problema. Chicos, la ingeniería da posibilidades para abrir la cabeza para un montón de lados. Yo me tiré para la parte de la ingeniería biomédica, ¿sí? Pero la ingeniería va para mucho. Si ustedes estudian ingeniería química, es una base muy, muy buena, casi les diría cualquier tipo de ingeniería, para después tirarse para el lado que quieran, ¿sí? Siempre y cuando hagan con mucha pasión lo que hacen. Eso no los puede impedir de si, por ejemplo, como yo trabajo en ingeniería, soy una ingeniera devenida en médico muchas veces, está bueno interaccionar con diferentes disciplinas, así que mi consejo como ingeniera vieja, es que sigan dándole para adelante, que se reciban y con mucho orgullo lleven el estandarte de los ingenieros, ¿sí? Si quieren preguntar algo puntual de los biomateriales, de la ingeniería en materiales y de cómo se aplican diferentes materiales, me pueden contactar también con ese correo, ¿sí? Que está ahí, que estaba en la presentación. Si quieren, se los ponemos ahí en el chat. No sé cómo se pone. Aldana, si después me puedes ayudar. Yo te doy una mano. Al chat, ahí lo encontré. ¿Listo? En el chat les pongo mi mail para si tienen alguna pregunta. Dice chat privado. Ay. Si querés mandarlo ahí y yo te lo copio al otro, no pasa nada. Y antes de que se vayan los chicos, algo sí importante, por favor envíennos su nombre completo, es más que nada para saber quiénes se quedaron hasta el final, y a esas personas les vamos a estar enviando el certificado. Yo ahora les dejo acá el mail donde tienen que enviar su nombre. Y ahí José. Ahí les puse. Perfecto. Bueno, Josefina, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta, más que nada puntual y curiosidad mía, que es algo que no sé si hiciste, no sé si profundizaste mucho, pero una pregunta mía es, ¿a veces te puede convenir? O sea, ¿a veces es lo que buscas, que un material se degrade en el cuerpo cuando haces un implante? Eso es lo último que se está trabajando y que nosotras también estamos trabajando, es en implantes degradables. Los implantes degradables, generalmente lo que se usaba hasta el momento eran de plástico, de polímero. ¿Y sabes dónde se usan, Matías? En la sujeción, por ejemplo, de cuando se rompen los ligamentos de la rodilla. A la rotura de ligamentos, lo que hay que hacer es estirar el ligamento, volverlo a clavar, digamos, de alguna forma en el hueso, y ahí restablecer la función. Eso se hacían con o tornillos permanentes, o los primeros degradables fueron de algún polímero, algún plástico.
Ahora se está trabajando en tornillos de magnesio, de aleaciones de magnesio, por eso yo les puse en las últimas diapositivas de algunas cosas de magnesio que estamos trabajando, y la idea es tener una resistencia mecánica importante al principio, y después que se vaya degradando en el tiempo, y ya se restablezca la función, es decir, ya quede pegadito, por ejemplo, el tendón a la estructura ósea, porque se supone que es una persona relativamente joven y que se va a poder regenerar esa unión. Entonces, se está buscando reemplazar esos tornillos permanentes o los clavos permanentes por algo degradable cuando después no va a cumplir ninguna función en el cuerpo. Así que lo que se intenta es hacer una degradación progresiva para que cumpla la función, pero después desaparezca del cuerpo. Sí, perfecto. A mí es que realmente justo se me ha ocurrido de personas que conozco que se han hecho, justamente se han metido clavos, sea en la mano o, viste, esos que te operan y después te los tienen que volver te tienen que volver a operar para volver a sacártelo. Exacto, esa es la Justamente, reoperación. claro. Es uno de los casos más, digamos, más problemáticos cuando hay en la cirugía ortopédica. Cuando hay una fractura, por ejemplo, te diste el palo con la moto y te rompiste no la cabeza del fémur, sino que quebraste la tibia en 3 partes. Te ponen una placa de fijación y tornillos. Eso es completamente transitorio, porque los huesitos, después que se alinean, se le forma un callo, ¿sí? Como una bola, ese callo después se va calcificando, y después hay que sacar la placa y los tornillos. Y hay veces que al retirar esa placa y tornillos, inclusive te llevas un pedazo del hueso nuevo y está generando una empeora introducida en vez de mejora introducida. Entonces, si podemos tener posibilidad de meter un clavo en una fractura que cumpla su función durante, no sé, 1 año y medio y después empiece a degradar paulatinamente, es un golazo. En eso se está trabajando y también en materiales metálicos para la parte de stent cardíacos. Eso es otra área, pero también tiene mucho de materiales degradables. No, excelente, Josefina, muchísimas gracias. No, por Perfecto. favor, Sí. la vi que estaba por ahí, Melina, una becaria doctoral que tenemos en el grupo, que está trabajando en unas aleaciones nuevas de hierro con manganeso para este tipo de clavos, los que querías vos, Matías. Perfecto, no, muchas gracias, la verdad. Aldi, no sé si vos querés decir algo, o a ver si quedaron Eh, algunas preguntas. Eso, a ver si alguno más tiene alguna pregunta. Yo por mi parte y también de parte de todo el equipo directivo de lo que es Saike, Itva, agradecerte muchísimo y como te dijo Mati anteriormente y los chicos en el chat, la charla fue mega didáctica y creo que no hay muchas preguntas porque la verdad sos muy clara explicando y un placer escucharte. Bueno, gracias, gracias. Y se nota que me gusta, no sé si se dieron cuenta, pero Total. me gusta tanto el tema en que trabajo y que yo me podría haber explayado muchísimo más, pero creo que no venía el tema. El tema es cómo estoy yo metida en este mundo de la ingeniería y de los materiales y cómo ustedes también pueden meterse. Yo quiero que se lleven eso de la charla, que no está lejano, no es ciencia ficción, esto se hace acá en Argentina. Y esto es una muestra de lo que la gente trabajando en ciencia puede llegar a hacer. Esto yo trabajo en ciencia, como también hay gente que trabaja en tecnología, más aplicada que lo mío todavía, y eso también es súper, súper, súper válido y valioso para nosotros. Increíble, la verdad se nota, y eso se nota mucho, que más allá de que se nota que sos docente, aparte la vocación. Y eso hace la diferencia. Bueno, muchas gracias por invitarme, fue un placer. Espero que me hayan entendido, que le hayan sacado algo bueno de esto. Si tienen, ya les repito otra vez a los que queden por ahí dando vueltas, si tienen alguna duda o algún comentario, que me escriban un mail, si no, o los chicos, tanto Aldana como Matías, después me pueden canalizar las preguntas. Si quieren algún contacto de gente que trabaje en ciencia de materiales en Mar del Plata, ya saben que tienen un contacto acá con Josefina Baliarre y yo los puedo también guiar. Hace muchos años que yo estoy en el instituto, por ende, conozco a casi todo el mundo y me conocen a mí, no por buena, sino por vieja,
Entonces, si quieren hacer algo relacionado a ciencia de materiales, también les puedo dar una mano, no necesariamente en biomateriales, que es lo que yo trabajo, pero hay gente que trabaja en cosas muy, muy buenas y muy de punta en el instituto. Si les interesa, también tienen las puertas abiertas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí tenemos a Belén que levantó la mano, así que si querés hablar, adelante. Hola, sí. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Se escucha bien? Sí, Belén. Perfecto. Tengo una pregunta, porque estudiando, ingeniería de los materiales, ¿no? ¿Cuánto más tuviste que estudiar o hacer capacitaciones para meterte en la medicina, digamos? Acá me faltó una línea de tiempo que pensaba hacer, pero la verdad que estaba muy complicada con otras cosas y no llegué. Yo empecé ingeniería en materiales porque quería seguir acá en Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata y quería seguir acá en materiales. Siempre me gustó la medicina. No había medicina en Mar del Plata cuando yo empecé. Y también siempre me gustó la investigación en la medicina y no la casuística o atender pacientes. Pero yo, la verdad, cuando me metí en ingeniería de materiales, vi el nicho de los biomateriales porque una docente dio una charla introductoria y nos contó de los biomateriales. Pero cuando empecé la carrera, la verdad que me olvidé de los biomateriales. Uno se mete, viste, en el día a día de estudiar ingeniería y que cursás mate 1, mate 2, física y esto, y con los grupos de trabajo y con los laboratorios, y me olvidé. Y cuando estaba en tercer año de la carrera, un profesor mío de una materia me vio que era demasiado inquieta, se ve, y me ofreció trabajar en un proyecto que trabajaban en cerámicos bioactivos para prótesis. Y ahí me empecé a meter con una pasantía cuando era todavía estudiante de ingeniería. Yo hice la carrera en 5 años y medio de ingeniería. Y después de eso, tuve un impasse porque pensé que no era lo suficientemente buena para hacer investigación. Nada, cosas de gente muy joven. Y no me quise presentar a las becas para hacer investigación y me fui a la industria. Estuve trabajando un año en la industria acá en Mar del Plata como ingeniera de producción y me di cuenta que podía con la industria, pero me gustaba la investigación. Y ahí me anoté para las becas doctorales de la universidad y de CONICET y saqué las dos. Así que ahí empecé con la carrera de investigación y en todo ese proceso, como yo venía trabajando en materiales para prótesis, cursé una materia en la facultad acá de salud y servicio social que daban una anatomofisiología, una materia anual, la cursé como una optativa de mi carrera de grado para empezar a conocer algo. Y después en el doctorado, por ejemplo, hice materias específicas de lo que estaba trabajando en Buenos Aires, hice cursos de manejo de animales de laboratorio, porque en ese momento éramos Silvia y yo nada más, y después se fue sumando gente, pero en ese momento éramos nosotras nada más y teníamos que más o menos hablar de ese lenguaje en común. Entonces me fui capacitando en mi doctorado sobre todo, ¿sí? Un poquito en el grado, pero porque yo empecé de hinchaquinotos nomás, empecé muy joven en el grado. Pero después en el doctorado, ahí me focalicé más en poder tener una formación acorde con lo que yo quería seguir mi línea de trabajo. También lo mío es bastante, digamos, raro que yo hice mi tesis de grado, doctorado y mi ingreso de investigadora, todo con la misma línea. Por eso tengo 20 años de trabajo en los mismos temas, ¿sí? Muchas veces cuando uno trabaja en materiales, por ahí después diverge tu camino y no te dedicas exactamente a lo que estudiaste en el doctorado, sino después cambia, no sé, podría haber cambiado y trabajado en, no sé, en sustitutos para piel. A mí la parte de los biomateriales me interesa mucho, pero no me hubiera pasado nunca al trabajo con materiales poliméricos para, no sé, cohetes de propulsión, que hay otra línea de trabajo de eso en el instituto. Pero esa capacitación que vos me decís, yo la hice durante el doctorado, y el doctorado son 5 añitos más. Es como una carrera nueva, es decir, que yo tengo los 5 años de carrera más 5 años de doctorado. Claro, genial. Muchas gracias. No, de nada. Mi trabajo es estudiar. Básicamente los que hacemos ciencia no paramos nunca de estudiar y es diferente de cuando trabajas en la industria, ¿sí? En la industria
pensás muchísimo también, pero con otro tipo de foco. En la investigación es un estudio permanente, es la manera de mantenerte actualizado, si no te pasan por arriba. Entonces uno tiene que seguir capacitándose y no quedarse siempre en lo mismo que venías haciendo hace 20 años, sino ir mejorando y yendo para donde va el mercado. Es esto que me preguntaba Matías, lo de los materiales biodegradables. Y ese es el nuevo campo en el que se está trabajando. Buenas, Hay- Josefina. Uy, me está funcionando un poco mal el micrófono, ¿puede ser? ¿Se escucha, Rafael? Bien. Bueno, nada, primero que nada te quería agradecer. Estuvo muy bueno todo. Me gustó además porque, un poco más desde mi perspectiva, yo empecé ingeniería el año pasado, estoy en mi primer año de ingeniería. Y nada, está bueno ver así un ejemplo, más que además toda la temática de la charla, está bueno ver como un ejemplo así de vida, digamos. Porque yo medio desordenado, claro, tampoco no sé muy bien para dónde voy, y así empezando y viendo como, así como cómo se pueden dar las cosas, está bueno. Nada, y aparte de eso, te quería hacer una pregunta más específica de que mencionaste al principio de la charla, algo con polímeros, y después, como no hablaste más de eso, yo todavía no sé mucho del tema. Hoy tuve mi clase de corrosión de química 2. No, y con Jorge, que está acá también. Y nada, me pareció como, puede ser que haya algún polímero que pueda tener, actuar de la forma opuesta a la que hablaste ahí con Matías, que en vez de biodegradable funcione como barrera. Sí, hay muchísimos. De hecho, las pinturas, que son barreras a la corrosión, son polímeros, ¿sí? La pintura epoxi o las pinturas alquídicas, las pinturas que vienen en el pote que le ponemos a la pared o inclusive a la abertura de aluminio, son polímeros. Esas son barreras a la corrosión. Hay infinidad de formas de tener los polímeros, de manera de fibras, de manera de placas, de manera de material compacto que se llama en bulk, ¿sí? En bulk, o la otra forma es de capa fina, que es polimérico. Ahí ese polímero, para ponerlo en un implante, por ejemplo, si queremos hacer un recubrimiento polimérico para que no se degrade, tiene que ser súper biocompatible. El problema con los polímeros en las bases, la base del polímero, que es de la parte de la cadena carbonada, tenemos muchos residuos que son tóxicos para el cuerpo humano. Entonces hay una serie de materiales poliméricos que sus residuos, que cuando se degradan, son buenos para el cuerpo o los puede tolerar. O en una pintura, aunque sea la mejor pintura del mundo, cuando pasa el tiempo algo se va a deteriorar y va a soltar algún pedacito. Entonces tenemos que evitar que lo que se suelte en el cuerpo sea tóxico. Si vos vas a evitar la corrosión con una pintura polimérica, una pintura epoxi, está fantástico porque no tenés el tema ese de la toxicidad en el cuerpo humano. Entonces, sí, los polímeros son barrera para la corrosión. Genial, muchas gracias. Muy No, claro. de nada. No, y una cosa más, también en un momento hablaste de esto de la aceleración de la primera interacción, como por ejemplo, no sé, cuando pones el implante, yo lo que estaba pensando era que entra presión y en los primeros días no está como sellado. Y nada, te quería preguntar si podés explicar así alguna estrategia así como para que tengas ese sello, por decir, en los primeros, o sea, para acelerar ese proceso. Cuando tenemos una herida, cualquier tipo de herida, lo primero que se produce en la herida es una migración de un montón de células al punto de la herida para reducir la respuesta inflamatoria y para tapar ese agujero, ¿sí? Esa es la formación del callo también, pero en el caso de una prótesis se da una irrigación sanguínea muy grande. En esa irrigación sanguínea lo que vos tenés que tener son materiales
en esa superficie de la prótesis que reaccionan de manera favorable con el tejido que ya tenés. Es decir, nunca vas a tener un huequito, ¿sí?, que esté ahí. Eso estamos hablando de minutos, ¿sí? La deposición de células, lo primero que se deposita en la superficie es agua, ¿sí?, cuando tenés en el implante, y después vienen las proteínas que están relacionadas con las células. Eso ahí ya te llena el espacio. Lo que necesitamos, porque eso es una cuestión de tiempo, son horas o quizás un par de días, y después eso desaparece, se reabsorbe. Lo que necesitamos es que en esos días haya una interacción entre la superficie metálica, que es bioactiva, con el hueso que ya está y que está muy cerquita, ¿sí? Por eso se tratan de poner bastante a presión, pero nunca tenés un hueco. Estamos hablando de minutos hasta que se llene de sangre, ¿sí?, o menos. Eso siempre sucede y va a estar tapado. Lo que queremos es que pues, esa interacción sea lo más favorable para la osseointegración y que sea lo más rápido posible. Pero primero se llena con agua, proteínas, sangre y todas las células que están relacionadas con el fluido corporal. Bueno, muchas gracias. Aprovecho y te leo otra pregunta que dejaron en el chat. Dice, ¿qué tan difícil fue empezar en la investigación y además encontrar esa línea de investigación? Yo tuve mucha suerte porque empecé en una línea que estaba en crecimiento y también tuve suerte que la persona la que es la jefa del grupo siempre me dejó oportunidad de crecer. Hay gente que no ha tenido tanta suerte como yo. Yo tuve mucha posibilidad de viajar y de capacitarme en el exterior para complementar mis estudios y lo que sabía y tener la posibilidad de armar mi línea de trabajo. Yo considero que lo que tuve, además bueno, mucha dedicación en el estudio y pasión, es mucha suerte. Pero también la onda que le pongo yo, eso creo que se ve cuando uno trabaja en un grupo de trabajo, y si uno va para adelante con el tema que quieras, tenés que tener un poco de apoyo, pero si vos no lo empujás de tu parte, no podés progresar. Y encontrar la línea, eso me demandó tiempo, porque yo empecé trabajando a la par con Silvia, teníamos como la misma línea de trabajo, y después yo me dediqué más a la parte de recubrimientos y la parte de biovidrios y cerámicos, la parte más bioactiva, pero sobre todo para modificar las superficies metálicas. Pero cuando nos sentamos con Silvia, que ella es ingeniera química, yo ingeniera en materiales, a discutir, somos las que diseñamos los materiales, porque después el grupo de trabajo que tenemos alrededor son licenciados en química o en biología, y que complementan lo que nosotros hacemos de ciencia de materiales, pero bueno, básicamente la línea la armamos entre nosotras en su momento, y ahora tenemos mucha gente trabajando y que tiene sublíneas junto con nosotras. Es decir que la respuesta es qué tan difícil. Para mí fue relativamente fácil porque tuve suerte. Tuve suerte de encajar en un grupo excelente, con una calidad humana excelente y con una facilidad de formación y una apertura mental muy, muy buena. Yo venía con cada locura de plantear viajes para complementar algo que por ahí, es decir, era interesante, pero era irme más allá, y yo siempre quería más, seguir capacitándome y seguir formándome, y siempre te bajan un poco la realidad. Cuando tenés un director, es como un padre, te dice, no, mira, eso la verdad está buenísimo, pero no lo puedes hacer ahora. Una buena guía, ¿sí? Eso es fundamental cuando uno trabaja en investigación, y más cuando está haciendo un doctorado, por ejemplo, que se está formando. Necesitas una buena guía, y después que te dejen volar. Y yo tuve esa posibilidad, que me dejen volar, y entonces pude hacer un montón de cosas nuevas y de juntarme con diferentes grupos de gente para armar todavía cosas más novedosas. De nada, Mica. No sé si alguno más
quiere hacer alguna consulta. Si no, yo mientras aprovecho y hago un poquito de espacio publicitario, que tenemos una charla, en realidad es un seminario para dentro de 2 semanas, que creo que la verdad, por lo que vimos de las carreras, de la gente que estuvo participando, les puede llegar a interesar, ahí se los pongo y se los comparto. Es, como lo pueden leer, sobre farmacéutica y cosmética, y se divide en 2 días, pueden asistir a los 2 o solo a uno, y ahí tienen el link para inscribirse también, así que son bienvenidos, por supuesto. Y si no quedan más preguntas, la verdad, Josefina, otra vez agradecerte de parte de todo el equipo, también a Mati, que la verdad trabajó un montón, y al resto, muchas gracias por asistir y quedarse hasta este momento, y los estamos esperando en las charlas que vamos a seguir haciendo. Gracias a ustedes, chicos. Nada, a seguir para adelante, a meterle al estudio ahora que estamos confinados otra vez, esperemos que sea por poco, pero aprovechen, estudien, que es una de las etapas más lindas en la vida, la parte del ambiente universitario, lo más enriquecedor, y te da muchas herramientas para después, no solamente de la parte de conocimiento, sino de la vida misma. Así que aprovechen y sigan estudiando. Josefina, de vuelta de mi parte personalmente, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de preparar la presentación y de estar acá y compartir todo con nosotros. Y nada, realmente comparto lo que dicen mis compañeros acá, estuvo muy bueno. Se nota realmente que tenés vocación y que te gusta y que disfrutás mucho de lo que vos haces, y yo la verdad es que es algo que me gustaría a mí tener también en un futuro. Así que muchísimas gracias. Lo pueden tener. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No viene con un paquete, sino que se va formando. Se va formando uno en investigación, en docencia, en ciencia y tecnología, en la parte de trato con la gente. El ingeniero no tiene que ser un ente cuadrado que está metido con la computadora, sino tiene que poder interaccionar muy bien con la gente. No somos simplemente números. Así que todo eso se puede ir formando, y a eso es lo que iba apuntando, que la universidad te ayuda con eso. Así que eso también es interesante. Muchísimas gracias. No, la verdad, no tengo nada más que decir. Es así. Listo, chicos. Los abandono. Me voy a hacer de madre. Dale, Josefina, un abrazo.